tal? Mi nombre es Itzel Guadalupe Neri Saldaña, pertenezco al grupo segundo 2 y en esta ocasión para la pedagogía y didáctica del aula multigrado me toca exponer a una gran teórica importante en la educación actual de los niños y las niñas, y me refiero a Montessori, a María Montessori, una doctora italiana que destaca su trabajo con los niños con problemas o déficits de tipo cognitivo, ya sea por algún retraso en el desarrollo neurológico, y con ello empieza a diseñar una serie de trabajos continuos con ellos. Se da cuenta que con este programa en el cual ella puede implementar que los niños exploten sus máximas capacidades, hace que en muy poco tiempo sus niños se alcancen a regularizar al nivel de lectoescritura que un niño que en ese entonces era denominado como normal. Y para ella resulta sorprendente decir: mientras todos se admiran porque mis desafortunados niños alcanzan el nivel cognitivo de unos niños aparentemente normales, es increíble saber que estos niños normales no pueden sacar su máximo esplendor, su máximo desarrollo por el nivel educativo que se tiene. Entonces empieza a trabajar una serie de estrategias e incluso empieza a proponer un método en el cual los niños, a través de la exploración continua y el desarrollo de sus capacidades, una contextualización, un aprendizaje situado, empiezan a tener aprendizaje y un desarrollo mucho mayor a comparación de en otras circunstancias, como es con la escuela tradicionalista. Entonces, bueno, yo les voy a presentar un poco acerca de los principios generales de este método Montessori, en el cual se engloban lo siguiente. El primero de ellos es el movimiento. María Montessori dice que los niños, mientras más se muevan, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto favorece en ellos ciertas destrezas y habilidades que ayudan al desarrollo cognitivo. Y entonces, ¿qué hace? Se preparan los espacios para que los chicos puedan estarse moviendo continuamente. El segundo de los principios del método Montessori es la libre elección. Montessori decía que todo niño que sabe y se hace partícipe de una decisión desarrolla en él autonomía. Entonces, esto a su vez va desarrollando un juicio crítico y va permitiéndole que sea una persona que aporta, una persona que sabe tomar decisiones, una persona que colabora con los demás. Entonces dice, los chicos tienen que aprender a fortalecer su autonomía a través de una libre elección. Es decir, no podemos nosotros decirles qué es lo que sigue, qué es lo que se tiene que hacer, qué tienen que decidir, porque eso frustra muchas de las cosas que ellos podrían desarrollar. El tercero de estos principios es aprendiendo de y con los pares. Dice que el trabajo colaborativo siempre es más constructivo. Cuando un niño se puede poner en contacto en una misma horizontalidad, el aprendizaje es más fácil que fluya. Entonces, el aprendizaje colaborativo de y de los pares se vuelve principal para este tipo de método. El siguiente de estos principios es la recompensa es interna. Montessori, evidentemente, contraponiendo con todo lo que el conductismo en algún momento decía, que con un castigo recompensa o un estímulo recompensa, era como los niños adoptaban ciertos comportamientos, dice no, la recompensa que tiene un niño debe de ser interna. Él debe de valorar y evaluar lo que él hace para que detecte lo que no está bien, lo que todavía le falta por construir, y con ello se van mejorando los lazos de autoestima personal. Entonces María Montessori propone que las recompensas no sean en halagos, no sean enaltecer un ego, sino que sean constructivas, que ayuden a que ellos mejoren y también reconozcan cuando hacen o tienen un avance. El siguiente es aprendiendo dentro del contexto. Todo lo que les rodea aporta elementos fundamentales para que todos los niños puedan desarrollar un aprendizaje. El aprendizaje situado es primordial para María Montessori.
Dice que si no tenemos este tipo de aprendizaje, pues realmente puede volverse nulo o se puede incluso olvidar rápidamente. Entonces, justamente como lo anuncia o lo enuncia en la nueva escuela mexicana, necesitamos contextualizar el aprendizaje para que ellos, a través de su alrededor, con el contacto con la naturaleza, con lo que está cerca de ellos, puedan concretar aquellos saberes. La interacción del maestro-alumno es otro de los principios que tiene María Montessori. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene que desarrollar un docente en este caso? Bueno, el docente solamente funge como un guía o como un acompañante que colabora en la construcción de estos conocimientos. No desahoga de ninguna manera ningún tipo de saber con los niños. Tiene que ser totalmente autónomo el aprendizaje, pero tiene que estar regulado por ciertas normas sociales que de pronto son importantes también resaltar en la educación de los niños, y para eso funge la interacción del maestro como un tutor, como un docente que acompaña al niño en su proceso. Decía María Montessori en una de sus frases muy célebres: cuando uno procura atender a un niño antes de que él aprenda a resolver la situación, le estás robando aprendizaje. Estás poniendo por encima tu voluntad, tu aprendizaje, y no permites que el niño lo construya. Entonces es por eso que el adulto tiene que tener muy claros los límites de interacción que tiene que tener con el niño. Y lo siguiente es el orden en el ambiente y en la mente. María Montessori dice que si un niño no encuentra orden en el espacio en el que aprende, difícilmente lo va a poder hacer, porque visualmente esto causa también caos en su persona. Entonces, si él ve de pronto todo amontonado, ve un espacio lleno de cosas sin razón o sin motivo, es lo que causa en él distracciones y por ello tampoco concreta los saberes. Entonces, el orden tanto en el ambiente pero también en la mente son importantes para que los niños tengan un aprendizaje más construido. Y bueno, entonces, ¿cuál es la característica principal de este método? Pues justamente se caracteriza por tener un ambiente preparado para poder desarrollar el aprendizaje. Este tiene que ser ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón. Es decir, no podemos poner material porque sí o solamente para rellenar las paredes, porque eso lo único que ocasionaría es que distraiga a los niños de los verdaderos objetivos que tienen que construir. Decía dentro de sus principios, si el niño no le encuentra la razón a un objeto o a un juguete, no lo va a utilizar, no lo va a tomar porque sencillamente no es atractivo para él. Mientras más orden, mientras más disciplina, mientras más sea estético, mientras más sencillo, incluso para el niño será más satisfactorio mentalmente. Y bueno, dentro de todo esto es importante considerar que Montessori maneja el aula con 3 niveles, es decir, están agrupados en periodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad a través del trabajo en equipo. Entonces, ¿qué va a ser lo fundamental para que este método funcione? Bueno, primero, que el adulto sea muy observador, que actúe como un guía y que estimule precisamente estos ambientes de aprendizaje para los niños, estas circunstancias, estas situaciones, estas problematizaciones, para que ellos aprendan a decidir y elegir. Que se utilicen los materiales adecuados. Montessori durante mucho tiempo científicamente diseñó juguetes y material didáctico interactivo para que los niños concretaran ciertos saberes. Son actualmente muy utilizados, como son las regletas, los cubos, en los cuales los niños, a través de la interacción con este tipo de materiales, les van desarrollando ciertas destrezas y habilidades, tanto de lectoescritura como de matemáticas. Y bueno, todos estos materiales los tienen que llevar a explorar con el mundo, a desarrollar sus habilidades, a tener escenarios reales. Y entonces el niño es el que hace la parte más fuerte dentro de todo este proceso, porque él le va a empezar a dar sentido al mundo que lo rodea, y entonces va a empezar a construir una relación directa con el mundo en el que está. Entonces es por eso que el método Montessori se ha llevado durante bastante tiempo, durante muchas escuelas, especialmente en aquellos colegios
privados son en donde se llegan a implementar este tipo de metodologías, pero es importante que lo empecemos a retomar en las aulas. Para ello necesitamos considerar lo que son los 4 planos de desarrollo Montessori, que tienen que ver con el aula y cómo son organizados estos por edades. Entonces, el primero de ellos abarca desde los 0 hasta los 6 años. Es decir, en una primera infancia, los niños van a estar en una edad que se le denomina la edad de la conciencia. Dentro de esto destaca que ellos tienen una mente absorbente, es decir, como sus sentidos están en máximo estímulo, entonces ellos rápidamente captan aquello que les rodea. ¿Cuáles son los 2 principios que deben de guiar a esta etapa? El primero de es, ayúdame a ser yo mismo, que esto abarca desde los 0 a los 3 años, y la segunda es, ayúdame a hacerlo yo mismo. Es decir, empieza a fomentar la independencia en los niños. Es decir, primero empezamos con un autorreconocimiento y después con una autonomía para poder realizar una praxis más adecuada. Es decir, nos vamos con las preguntas qué es y cómo se hace. Esto va a generar una independencia física y biológica que va coincidiendo con las etapas de desarrollo fisiológico. La segunda etapa es la de la infancia, que abarca cerca de los 6 años en adelante hasta los 12, teniendo un promedio de los 9, y en esta es una edad totalmente moral. ¿Qué quiere decir esto? Su mente va a empezar a razonar entre lo que está bien, entre lo que está mal, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como personas, como guías, como adultos? Necesitamos que ellos empiecen a pensar por sí mismos, empiecen a construir pensamientos más construidos que los lleven a sacar mejores deducciones. ¿Con qué preguntas? Con el por qué y el cómo, que son muy características también durante estas etapas, y esto les va a permitir generar una independencia mental. El tercer estadio de esto conlleva lo que llamamos desde la pubertad hasta la adolescencia, es decir, desde los 12 a los 18 años, teniendo un promedio de los 15 años, y esta es una edad totalmente social, es decir, ya empezamos a hablar de otros niveles educativos en los cuales los niños tienen que desarrollar estas habilidades, y esto se debe de proponer hacia generar en los niños una mente humanística. Es decir, como empiezan a convivir con más personas relacionadas a su edad, a sus mismos intereses, ellos tienen que aprender al tacto entre ellos, a la mejor decisión, a los dilemas. En esta parte debemos de proponer que ellos aprendan a vivir con los demás. Entonces, para que ellos aprendan a vivir con los demás, necesitan primero responder la pregunta que se concretaba al un inicio de su infancia, que tiene que ver con el quién soy. Entonces, esto va a permitir una formación de su identidad y al mismo tiempo una independencia social. Y el último de estos planos de desarrollo, el cuarto de ellos, es desde los 18 hasta los 24 años. Esta es una etapa de madurez en la cual nos debemos de ubicar ya los adultos como tal, y tiene una edad promedio de los 21 años. Esta se considera como una edad política. Es una mente que ya busca una especialización, una disciplina como tal en la cual se va a enfocar, y el principio que debe responder a este cuarto plano es: ayúdame a mantenerme solo. Es decir, después de obtener ya todo un desarrollo, un caminar en el cual se favorece la independencia, la autonomía, el autorreconocimiento, un adulto aprende a mantenerse solo, a realizar las cosas por sí solo, sin que nadie se las indique, es decir, totalmente independiente. Una persona que además va a saber responder socialmente y humanamente. Para eso, el principal principio o pregunta que va a dirigir esta etapa es: ¿qué puedo hacer por ti? Poner al servicio lo que uno ya conoce. Y entonces con esto se va a generar una independencia moral y económica, y estos 4 planos del desarrollo de Montessori nos llevan hacia el desarrollo humano en una sociedad en la que se necesita evidentemente mejorar las relaciones personales, el autoestima, todo este suceso que de pronto está con la pérdida de la identidad,
y empezar a involucrar a los individuos en su contexto, en su comunidad. La nueva escuela mexicana trata de rescatar muchos de estos principios, aunque también muchos de ellos pueden ser descartados por ciertos ideales, pero podemos rescatar lo que enunciamos en un principio, ¿no? Teníamos que favorecer que los niños aprendan por sí mismos. Necesitamos que los niños aprendan a reconocer sus habilidades y a exponer sus máximos potenciales. Necesitamos que los niños aprendan a convivir con su entorno, que aprendan a utilizar lo que los rodea y sobre todo a darle un sentido, a desarrollar su pensamiento crítico. Y eso no se va a desarrollar si nosotros como adultos limitamos esas oportunidades para que ellos los puedan realizar. Entonces, María Montessori dice que la evaluación no depende de una calificación. Eso no debería de ser uno de los principales objetivos por los cuales un niño asista a la escuela, sino porque a través de esta educación ellos pueden crecer y desarrollarse. Y hablando de este tema, Montessori no se limita nada más al aula, sino que también puede ser aplicado en el día a día con las familias, que de hecho es mucho a lo que actualmente la sociedad hace, ¿no? Por un lado, asisten a una zona escolarizada, en un ámbito escolar totalmente, dependiendo de los diferentes planes de estudio, pero reciben en su casa, en sus hogares, en sus familias, la formación con el método Montessori. Es decir, se les ajusta todo el hogar para que ellos puedan realizar las cosas por sí mismos. Entonces, esta evaluación que realiza Montessori que nos propone es una evaluación formativa. Es decir, no nos importa cuánto sabe el niño, sino conocer sus necesidades, sus intereses, darle seguimiento a su desarrollo integral, tanto el motor, el cognitivo, el emocional y el social, porque todos son importantes, y encontrar solución a cualquier situación que los empiece a detener o que empiece a restringir este tipo de desarrollo. Y bueno, esta es la presentación de María Montessori, que puede ser utilizada en el aula multigrado.